Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo estudio para el día de hoy. Nos encontramos en un cuarto día de la semana. Y como de costumbre queremos seguir estudiando con ustedes, darles un alcance de este estudio, pero quisiéramos que ustedes también puedan compartir dónde se encuentran. Compartan con sus amigos, compartan con sus familiares, a todo lo que se requiere en esta época, entreguemos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. ¿Dónde estás? Quisiéramos invitarte a orar. Vamos a comunicarnos con el Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana queremos pedirle su ayuda. Queremos, Señor, que usted nos acompañe durante este estudio, que usted sea quien ponga las palabras adecuadas en estos labios inmundos y que toque el corazón de las personas, de aquellos padres que de repente están descuidados de su rebaño. Acompáñenos en esta mañana, queremos orar para que usted sea el instructor, sea el maestro. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos, amigos y todos los que están a través de este medio, escuchando, quisiéramos una vez más darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, Áreas vitales del estudio. Áreas vitales de estudio. Es el título para el día de hoy. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cómo la historia puede ser de gran valor en nuestras escuelas misioneras? La pregunta dice, ¿cómo la historia puede ser de gran valor en nuestras escuelas misioneras? Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 52, verso 10. Dice la palabra, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El profeta Isaías da una vislumbre de lo que Dios tiene y de lo que Dios hace en todo su contorno, en todo su poder. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Queridos hermanos, tenemos una versión que podría darnos un alcance a lo que se refiere cuando dice que desnudó su santo brazo. En esta versión lenguaje actual, 52, verso 10 dice, Dios mostrará su poder a todas las naciones y todas las regiones de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, Dios mostrará su poder, dará una demostración de su poder a todos los lugares o a todas las naciones, las regiones, dice, y hará que vean cómo Él se manifiesta en todo sentido. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos explica cómo se va a manifestar a través de su poder, cómo va a actuar a través de esa grandeza que Él tiene en toda nación, en todo lugar. Pero también tenemos 1 Corintios 1, 27 al 29. 1 Corintios 1, 27 al 29. Y dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, queridos hermanos y amigos, tenemos lo que la palabra dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Una aclaración correcta. Dios no va a utilizar a gente erudita para terminar su mensaje, sino va a utilizar
únicamente a hombres iletrados, hombres de repente que no han tenido algún título en este sentido. Él va a utilizar a hombres como a simples pescadores en su época. Y él terminará esta obra. Entonces, el Ministerio de Curación, página 348, dice: hay un estudio histórico que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. Hay un estudio histórico. ¿Y cuál es el estudio histórico? Dice: así también debemos considerar hoy la relación de Dios con las naciones de la tierra. Quisiéramos también hoy considerar lo que Dios hizo con su pueblo, y también quisiéramos considerar lo que Dios puede hacer con las naciones. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender la marcha de los acontecimientos que movilizan a las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos notar cómo Dios puede conducir a su pueblo y puede enseñar a su pueblo de la manera tan esencial, de la manera tan excelente como se puede llamar, acerca de contar la historia, acerca de poder tener como principio contar la historia a nuestros hijos, a los alumnos, de cómo fue que el pueblo salió de Egipto. Ustedes conocen la historia. Si tienen conocimiento de la palabra, conocen cómo el Señor con brazo fuerte y mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto. Y fue nación tras nación, desligando sin duda de sus posesiones y dando poder a su pueblo. Entonces, nuestros hijos, los alumnos de las escuelas, necesitan saber la historia, cómo Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y cómo lo llevó al desierto y lo enseñó sus leyes y lo dio a conocer todo lo que concierne. Hermanos y amigos, en esta mañana vamos a poner la respuesta, pero sin antes vamos a leer un párrafo más de Fundamentos de la Educación Cristiana y dice: todos nuestros colegios religiosos y escuelas de capacitación deben hacer provisión para dar a los estudiantes la educación esencial para ser evangelistas y hombres de negocios cristianos. Todos nuestros colegios religiosos y escuelas de capacitación deben hacer provisión para dar a los estudiantes la educación esencial para ser evangelista y hombres de negocios cristianos. Entonces, las escuelas o los colegios deberían estar capacitados para dar a conocer lo esencial de la educación. ¿Y cuál sería esa educación esencial? Que sean evangelistas y hombres de negocios, pero hombres de negocios cristianos, donde no tendrían que mentir, donde tendrían que dar a conocer su verdadero cristianismo en los negocios. No robar como de repente hoy se roba. No engañar, porque esa es la práctica hoy en día hasta del propio cristiano, que si viene un extranjero, se lo vende más, el precio más alto, y si es de la zona, se lo da a un precio menos. Entonces, debería ser igualdad entre las dos personas, tanto el extranjero como a la persona que vive en tu zona. No poder nosotros tener o hacer una distinción en lo que significa el costo del producto que yo pueda vender. Entonces, dice, hermanos, cómo la historia puede ser de gran valor en nuestras escuelas misioneras. Hay un estudio histórico, vamos a poner la respuesta, hay un estudio histórico que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. Pueden poner aparte si no les alcanza esa respuesta, o de repente pueden poner nada más: hay un estudio histórico que no debe condenarse. ¿Sí?
Hay un estudio histórico que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. La historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. La respuesta, ¿sí? Vuelvo a repetir, la historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. Esa historia es lo que se debe enseñar. Pero hoy más aprendemos la historia de la nación nuestra, donde no tiene que ver nada con la educación para el cielo. Pero la historia sagrada es una historia que debe saber todo niño, todo alumno. Entonces, queridos hermanos, también tenemos otra pregunta. ¿Qué más es igualmente importante? Y vamos a poner la respuesta. Que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esa es la segunda respuesta. Entonces podemos notar, hermanos queridos, que las áreas vitales del estudio es como la historia. Uno de la área vital es la historia, pero no la historia de nuestro país, de nuestra nación, sino la historia sagrada, que corresponde cómo el pueblo de Israel hizo su peregrinación en todo momento a través del desierto y Dios lo condujo. En el día, a través de una nube, y en la noche, a través del fuego. No lo dejó. Su pueblo siempre estuvo protegido por esa mano poderosa. Tenemos también la segunda pregunta. ¿Qué podemos aprender de una experiencia en una escuela misionera del tiempo de Elías, mostrando el cuidado de Dios en situaciones humildes? ¿Qué podemos aprender en las escuelas misioneras en el tiempo de Elías? Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Esta historia relata en cómo estos hijos de los profetas, estos jóvenes que venían a aprender, tenían grandes lecciones. Observemos a través de la historia qué es lo que nos comenta Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, o sea, es muy pequeño, le dijeron los hijos de los profetas a Eliseo. El lugar donde nosotros moramos es muy pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga, llegamos ahí al lugar que habitemos. Y él le dijo: andad. Entonces, y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Entonces los jóvenes, junto con Eliseo, emprenden la marcha para poder ir a buscar materiales para que puedan construir un hogar, o vamos a decir un aposento. El verso 4 dice: se fue pues con ellos. Cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y la tomó. Nosotros podemos ver ahí una gran enseñanza del profeta en una lección de fe. El hacha había caído en el agua, pero a través del poder de Dios, utilizado por Eliseo el profeta, el hacha empezó a flotar por el agua. Una gran lección. Una gran lección que muchas veces no se toma en cuenta cuando los profetas enseñaron en la parte espiritual, en la parte que corresponde a ser un hijo de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice el testimonio. En la educación, página 216, 217. El pastor, el misionero, el maestro, descubrirán que es mucho mayor la influencia que se puede ejercer sobre la gente cuando ésta ve que posee el conocimiento y la habilidad necesaria para desempeñar los deberes prácticos de la vida diaria. Así como sucedió con Eliseo.
lo que el maestro haga en su momento que se da, en lo que él diga, en lo que él haga, entonces los alumnos aprenderán de él. Y dice, en su vida diaria, y con frecuencia el éxito y hasta la vida misma del misionero depende de su conocimiento de las cosas prácticas. Acá no es simplemente la palabra, porque se puede dar un gran mensaje, un gran sermón, pero la práctica muchas veces ya reconoce lo que Dios hace con el siervo, lo que Dios hace con el maestro. En este caso, Dios le hizo ver el poder que él tiene a través de Eliseo. Y Eliseo, como un gran profeta, prácticamente fue respetado en ese momento por los muchachos. Dice, y hasta la vida misma del misionero depende de su conocimiento de las cosas prácticas. La habilidad para preparar la comida, por ejemplo, es una de ellas que se puede enseñar a los muchachos de preparar la comida. El maestro debería tener esta habilidad para atender a los accidentes y emergencias, para tratar enfermedades, para construir una casa o una capilla. Si fuera necesario fortalecer con frecuencia la diferencia que existe entre el éxito y el fracaso en la obra de la vida. Entonces, todas estas cositas que se presentan de cómo el misionero puede o el maestro puede dar a conocer esta enseñanza, pero en la práctica. Y cuando se da en la práctica es mucho mejor porque el joven, el alumno aprende. En este caso hay ramos muy interesantes que se pueden dar a conocer a través ya de la práctica, y los que siguen, los alumnos, aprenderán mucho y también ellos lo practicarán y harán de ella un mensaje vivo. Tenemos también el evangelismo, página 83, y dice: en conexión con nuestras misiones deberían funcionar escuelas de instrucción práctica. Es interesante. Debería haber escuelas que sean con instrucción prácticas. No simplemente escuelas que nos dicten la teoría, sino la práctica. Si bien recuerdo, en las épocas antiguas, aún los colegios mundanos, como lo podemos llamar, enseñaban lo que era práctica. De repente, en educación para el trabajo, se podía enseñar cómo es el tejido, cómo es el bordado, de repente cómo tratar las plantas, porque se daba en esas épocas. Pero hoy en día se cambió el sistema de estudio y al niño o al alumno se ha vuelto ya muchas veces dependientes de máquinas o simplemente en la teoría. Para los que están por ir al campo como misioneros, estos llegaron a sentir la necesidad de ser aprendices para trabajar por la conversión de las almas. El trabajo en estas escuelas debe ser variado. El estudio de la Biblia debería ser de importancia vital y al mismo tiempo debería haber una preparación sistemática de la mente y la conducta para que aprendan a aproximarse a la gente en la mejor forma posible. Es interesante lo que nos dice el testimonio, que el estudio de la Biblia debería ser de importancia vital y al mismo tiempo debería haber una preparación sistemática de la mente y la conducta. O sea, tenemos lo que sería la mente y las manos, la teoría y la práctica que debería enseñarse. Para que aprendan a aproximarse a la gente en la mejor forma posible, todos deberían saber trabajar con tacto y cortesía y con el Espíritu de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a predicar y encontramos en el camino a gente que está con enfermedades, y nosotros no sabemos ni siquiera cómo poder apoyar en ese sentido, la oración solo no puede, sin duda, contribuir en este aspecto. Entonces necesitamos la práctica. Podemos recetar algún producto natural para que ellos puedan de repente tomarlo, o de repente también ponerlo como emplasto, o de repente poner un masaje. Eso es lo que corresponde enseñar a los alumnos en estas épocas. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo las áreas vitales de estudio. Todo lo que hemos presentado son áreas vitales de estudio. No son asignaturas como, por ejemplo, hoy en día se puede presentar, como sería la geografía, como sería la matemática, como sería la literatura, porque ese es el alcance que podemos dar y que nos puede ayudar mucho, pero la práctica
es lo que ayudaría mucho mejor. Porque tú puedes llevarle la teoría a un ciego, pero si no llevas en tus manos la práctica, ¿cómo podrías ayudarle? ¿Cómo podrías darle de comer a un hambriento si solamente llevas teoría? Entonces hay dos cosas, y las áreas vitales lo hemos presentado en esta mañana. Es la historia, un curso muy interesante, una asignatura que se debe enseñar, la historia sagrada, y lo otro también, cómo sería ser un médico ya misionero en lo que sería la práctica, conocer de repente algunos productos naturales para poder nosotros ya emplearlo en las personas, en aquellos que lo necesitan. Dice la pregunta que podemos comprender de una experiencia en una escuela misionera de tiempo de Elías, mostrando el cuidado de Dios en situaciones humildes. Una instrucción práctica para los que están por ir al campo como misioneros. Una instrucción práctica para los que están para ir al campo como misioneros. Es la respuesta para esta pregunta. Hermanos y amigos, que en esta mañana lo que hemos estudiado sea pues para su instrucción. Lo que hemos estudiado les sirva para que ustedes un día en el campo puedan realizarlo, puedan ya practicarlo. Es necesario comprender estos puntos vitales de estudio, porque si no lo hacemos con nuestros hijos o los maestros le dan a conocer a los alumnos, entonces estarán perdidos. ¿Perdidos en qué sentido? Perdidos en el conocimiento. En esta mañana quisiéramos que el Señor bendiga a cada hogar y que cada uno de ustedes también tengan la práctica y la teoría. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio.